A estas alturas, ¿por qué seguimos hablando de calorías? ¿Qué tan importantes son realmente las calorías? Bueno, me parece muy interesante justamente hablar de esto el día de hoy, ya que acabo de grabar justamente una formación que estamos haciendo para el Club NutriEntrena y estoy sacando una formación un poco más avanzada hablando sobre las calorías, porque precisamente las calorías no son lo que muchas veces pensamos. ¿A qué me refiero? Cuando estimamos la cantidad de calorías que necesitamos, por un lado, ¿por qué lo hacemos? Por un lado, es para saber cuánto necesita nuestro cuerpo para poder sobre todo hacer un cambio, por un lado, para llegar a los requerimientos que necesitamos, pero sobre todo si queremos perder peso o ganarlo, ganar más masa muscular o perder más grasa, etcétera, necesitamos tener este cómputo porque aquí es la forma tangible en la que podemos hacer cambios de una manera mucho más sostenida. De hecho, yo como nutricionista, cuando viene un cliente, obligatoriamente tengo que ajustarle las calorías porque si no, no le puedo garantizar esos resultados que normalmente garantizamos cuando queremos hacer un cambio físico. Entonces, eso es fundamental. Ahora bien, aquí la cuestión es que no siempre se necesita la misma cantidad de calorías todos los días. Es decir, cuando tú estimas tus calorías, si por ejemplo la fórmula te saca que son 2000 calorías, por dar un número redondo, el gran error que normalmente cometemos es que pensamos que siempre va a ser así. Entonces, tú cuando haces el estimado, es un estimado diario, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú esta semana no vas a entrenar, por ejemplo, o a lo mejor faltas al entrenamiento un día o 2 días, el cómputo global de la semana va a variar. Si, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver con las calorías, pero sí con que lo cumplas o no, es la calidad de los alimentos. Esto lo hemos hablado muchas veces. De hecho, otra formación es que, bueno, se vienen muchas cosas. Si estás en el club, justo hemos lanzado también la formación de dieta flexible y ahí te explico esto con mucho más detalle en el artículo, que se te va a encantar, el de la dieta flexible. Te muestro realmente si una caloría es una caloría o no. Y te recomiendo que te mires ese artículo porque te va a volar la cabeza y después te hagas la formación de dieta flexible, ya que ahí te lo explico cómo hacerlo paso a paso. Y se me vino a la cabeza precisamente por esto, porque en cuanto a saciedad, tú cuando comes, y si sigues un plan, por ejemplo, de 2000 calorías, es extremadamente importante para la sostenibilidad a largo plazo de que esas 2000 calorías que estás ingiriendo sean con alimentos que te den saciedad. ¿Y por qué te digo esto? Mira, una de las ventajas que a mí me dio, por ejemplo, aprender a contar calorías es que, por un lado, conoces a tu cuerpo de forma muy detallada, pero también a mí, por ejemplo, me permitió, cuando hice dieta flexible, por eso hicimos esta formación, porque me parece para mí muy importante meterla dentro del club, es que pese a que la dieta flexible, cuando se popularizó, era para comer más comida basura dentro de una dieta sana, porque se flexibilizaba la dieta, a mí personalmente lo que me ayudó a conocer esta información fue optimizar mi alimentación y comer cosas aún más saludables, pero que yo pensaba que no las podía consumir. Por ejemplo, yo era mucho de comer arroz y yo pensaba que el arroz era malo. A mí la papa no me gustaba y ahora es de mis favoritos en cuanto a carbohidratos. Yo pensaba que la mantequilla era mala y que nunca la iba a poder consumir. Yo pensaba que la yema de los huevos era mala o que tenía que limitarla mucho. Yo pensaba que el queso era malo. Entonces, claro, cuando tú piensas de esta manera, tu alimentación se limita y sobre todo cosas que tú disfrutas es como que no las volverás a comer jamás. Pues gracias a conocer lo de la dieta flexible y ajustarlo, como te explico en esta formación, fue para mí fue un abanico tremendo y fue lo que literalmente fue lo que me hizo, es que fue el día y la noche, fue pasar de tener un cuerpo atlético y saludable es difícil a es lo más sencillo del mundo, porque realmente la información es poder y cuando sabes esta información sabes aplicarlo. Y por ejemplo, una de las cosas que yo hacía y una de las reflexiones que quiero compartir contigo es que te vas a dar cuenta por tu propia cuenta, si eres amante del arroz como yo o al pan, de que uno de los alimentos más saciantes de carbohidratos es la papa. Y sí, tú puedes hacer cálculos de calorías y demás, pero te das cuenta de que realmente te compensa mucho comer alimentos saciantes. Y por ejemplo, la papa, cuando yo la aprendí a cocinar de manera que me gustase de sabor, cambió todo para mí. Porque literalmente fue lo que hizo que yo me mantuviera con una saciedad por las nubes, la papa. Y yo cuando lo comparaba en plan, vale, voy a consumir 200 calorías de arroz versus 200 calorías de papa, yo lo miraba en un plato y yo decía, pero es que no hay comparación. La papa ocupa como 3 veces más y me llena literalmente 3 veces más que el arroz. Entonces yo recuerdo que yo el arroz lo usaba sobre todo para aumentar masa muscular, para ganar masa muscular, no porque te ayuda a ganar masa muscular en sí, sino porque te ayuda a aumentar las calorías con facilidad. Y eso lo aprendí gracias a esto. Y volviendo al tema de las calorías,
porque cuesta mucho saber cuántas calorías necesitas. Mira, por un lado, es que cuando tu día a día va cambiando, es decir, va cambiando en cuanto esa semana entreno menos, o a lo mejor entreno con menos intensidad. ¿Qué pasa? Esa semana gastas menos energía. Esta semana estoy muy cansado. Mira, yo por ejemplo, a estas alturas normalmente yo ya he dado casi 10.000 pasos y a día de hoy me siento súper incómodo. De hecho, grabo este podcast y me voy porque ahora mismo he dado como 3.000 pasos. Desde que me mudé de casa, eh, aquí tengo donde caminar. De hecho, ahora mismo tengo una mascota, tengo un perrito. Si me siguen en Instagram lo habrás visto. Y bueno, han cambiado muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El hábito que yo tenía de caminar en el otro sitio era mucho más fácil porque estaba a 2 minutos del mar y tenía un paseo y salía todos los días a caminar ahí. ¿Qué pasa? Me he mudado aquí. Estoy aquí sí tengo la ventana enfrente y alcanzo a ver el mar, que me gusta mucho esta vista que tengo ahora mismo, pero ya no llego caminando, ya tengo que coger el coche para llegar al mar, más o menos unos 10 minutos tengo que conducir. Entonces ya como que no me apetece tanto porque no me apetece coger el coche, pero sí me apetece más caminar. Y justo aquí tengo la montaña al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora mismo no me he habituado tanto, he dejado de caminar todos los pasos que yo daba. Por tanto, gasto menos calorías. Y en ese momento, cuando cambié de casa, yo estaba en una etapa de pérdida de grasa, estaba en mantenimiento, y gané como medio kilo en semana y media, más o menos. Y es precisamente porque toda mi alimentación realmente sigue igual. Lo que cambió en sí era que yo no estaba tan activo, yo no estaba caminando tanto. De hecho, estoy entrenando más intenso, pero lo que es las caminatas ya no las estoy haciendo. Y claro, si cuento de manera semanal, cuando yo todos los días a las 6 de la tarde salía a caminar 40 minutos o una hora y media, ahora no lo estoy haciendo. Y me siento súper mal haciéndolo. No porque me sienta mal, es que no sentir mal de sentimiento, es que siento mal de sensación física, ¿sabes? Como que siento que tengo ganas de correr. Ahora mismo me siento así. De hecho, tan pronto termine este podcast, salgo a caminar con mi perro. ¿Qué pasa? Que esto hace que gaste mucha menos energía. Y cuando tú estás en un proceso de pérdida de grasa, pese a que estés comiendo prácticamente lo mismo, te estancas. Y dices, ¿pero por qué? Si estoy haciendo todo igual. No, es que ya te mueves menos. Y eso cambia mucho las cosas. Entonces, cambia mucho el cómo camines. Si en este caso que dejes de caminar, como fue mi caso, que dejé de dar tantos pasos. O por ejemplo, que esto lo voy a cambiar, esto no puede ser. Y en cuanto al entrenamiento, si tú bajas la intensidad, porque a lo mejor has tenido una semana no muy ganadora, ¿qué pasa? Que gastas también menos energía. Por tanto, se puede ver reflejado, sobre todo cuando haces un proceso de pérdida de grasa, se nota mucho. Yo, por ejemplo, que he trabajado con mucha gente y sigo trabajando con muchas personas, sucede que a mí a veces se me dificultaba mucho, tanto presencial como online, cuando trabajas con alguien, porque la gente no entiende esto y es normal que no lo entiendas, porque eso es algo un poquito más avanzado. Y es que cuando tú haces estas variantes en tu día, tú sientes que estás haciendo todo igual, pero realmente no estás haciendo todo igual. Estás entrenando con menos intensidad, estás caminando menos, por tanto estás gastando menos. Pero tú tienes la sensación de que prácticamente todo está igual. ¿Pero por qué no pierdo peso? Y aquí es donde me dicen, Oswald, hay que hacer algo, no entiendo qué es lo que está pasando. Y yo me parto la cabeza porque sigues entrenando, sigues comiendo. Ah, pero es que bajaste la intensidad del entrenamiento. Ah, pero es que ya no caminas menos. Claro, si sumamos todas las calorías que dejaste de gastar en la semana, son más de 1.000. Y eso sí que se va reflejado en la báscula, ¿vale? Entonces, como digo, esto es un poquito más avanzado porque primero necesitamos tener las bases. Una vez tener las bases, pulir esas cositas suele pasar. Y por ejemplo, al principio, cuando yo empecé a trabajar tanto presencial como online, me costaba mucho identificar a una persona cuando se estancaba porque no sabía por qué. Porque esto no te lo explican en la carrera de nutrición, no te lo explican como entrenador tampoco, de que esas cosas pasan y son las cosas del día a día. Así que eso marca mucho una diferencia. Así que yo te doy esa herramienta para que tengas en cuenta cuando te estanques. Vigila qué es lo que está pasando. Te dejaste de mover, empezaste a entrenar menos o algo cambió en tu vida y por ende gastas menos. Y es importante. Y llegará aquel que dirá, no, es que las calorías no son tan importantes, que lo más importante es comer bajo en carbohidratos, porque si comes bajo en carbohidratos, elevas menos la insulina, y si elevas menos la insulina no vas a almacenar grasa y todas esas movidas. Pues no es así. Ojalá, por mí mejor, porque así simplifica muchas cosas, pero no es tan simple. Es simple cuando tienes una buena genética, o es simple cuando vienes con el abdomen marcado durante los últimos 5 años. Sí, porque tu cuerpo en este caso se resiste a subir de peso, pero no suele ser el caso de la mayoría de los mortales. Si es tu caso, perfecto. Pero como te digo, es algo multifactorial. Entonces, para mí es importante que tengas esto en cuenta, porque muchas veces nos frustramos cuando nos estancamos en una pérdida de peso y no sabemos por qué. Y a veces son este tipo de cosas.
Obviamente, si no entrenas y si comes mal, pues hombre, empieza por ahí, que son las bases. Siempre te lo he dicho, las bases primero. Pero una vez ya incluso estás entrenando, comes bien y tienes buenos hábitos, pero no terminas de avanzar, muchas veces es por esto. Y la otra, que lo hablaremos en otro vídeo, es el tema de la intensidad de los entrenamientos. Que muchas personas entrenan muy por debajo de lo que podrían. Así que, si estás en la suscripción del club donde te entrenan, sobre todo en la suscripción anual, que es donde te incluye todos los paquetes, te recomiendo 100% que te pases por el artículo de dieta flexible, porque esa es la introducción, porque te muestro estudios, te muestro cómo una persona normalmente come mal los fines de semana, te muestro los estudios, te muestro todo, y te explico realmente cómo una caloría, en algunos casos es una caloría y en otros casos no, y luego cómo pasar a la dieta flexible paso a paso, te lo explico en la formación de dieta flexible que la tienes incluida en tu suscripción anual del Club NutriEntrena. Espero que le saques mucho partido porque créeme que esto a mí, por ejemplo, fue un antes y un después de la forma de relacionarme con la comida y que aunque aparentemente era para comer un poquito más insano, bueno, para meter comida supuestamente insana dentro de mi alimentación, a mí lo que me ayudó fue todo lo contrario, a comer aún más sano, porque te dabas cuenta de que no te compensaban muchas cosas. Y entonces, bueno, esto a mí personalmente me ayudó muchísimo, a mis clientes también, y pues yo te lo comparto. Hice un video en YouTube, lo vas a encontrar en mi otro canal principal. Pero si tienes la suscripción del Club NutriEntrena, pues sabes que lo tienes también allí incluido. Así que bueno, espero que esa información te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si quieres hacer un cambio de verdad, primero, pásate por el video del podcast, ya que allí vas a encontrar mucha información. Y para aquella persona que se lo esté tomando en serio, que sabes que con la suscripción del Club NutriEntrena tienes todas las herramientas que vas a necesitar durante todo este proceso de tu transformación. Tienes tu rutina, tienes tu dieta, sí, eso te lo doy desde entrada. Pero lo importante aquí es que aprendas a personalizarlo, lo cual te explico dentro del programa. Te dejo un software para que puedas personalizar tus dietas y tienes ahora mismo creo que son más de 15 cursos que hay dentro de la suscripción. Cómo crear tu dieta, cómo entrenar, que ese curso para mí es uno de los más valiosos, el de cómo entrenar, que te explico todo sobre el entrenamiento, cómo hacer ayuno intermitente, cómo hacer dieta cetogénica, cómo hacer una dieta vegetariana, cómo programar tu entrenamiento, cómo mejorar tu metabolismo, el ciclo menstrual, que también lo tienes allí incluido, y las 3 formaciones nuevas que vamos a sacar ahora, que van a ser una locura, pues que sepas que las tienes allí dentro de tu suscripción anual. Así que bueno, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.